Vamos a hablar de cómo se puede jugar a favor de esta fortaleza del dólar, cómo podemos jugar, cómo podemos coger este tren. Lo vamos a hacer con una experta en criptodivisas, Miriam Sánchez de Just for Trade. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en este caso, ¿cómo se puede aprovechar la fortaleza de la divisa estadounidense? ¿Cómo podemos jugar a favor del dólar? Claro, yo tenía preparado que quería enseñaros, que quería hablar, son el gráfico del eurodólar, que mucha gente lo trabaja, y también el gráfico del dólar contra el peso mexicano, porque en este caso la victoria de Donald Trump ya hemos visto que lo que ha hecho, por ejemplo, ha sido fortalecer bastante al dólar. Mucha gente se pregunta por qué es lo que ha podido pasar. Pero bueno, en realidad, claro, primero nos basamos en que ya tenemos antecedentes, porque Donald Trump ya ha sido presidente de Estados Unidos antes, con lo cual sabemos que posibles subidas de impuestos, el hecho de que vuelva otra vez estas guerras comerciales con las subidas de aranceles, que es algo que, por ejemplo, antes de que llegara el coronavirus, todos lo sabemos, con la imposición de aranceles a China, el dólar se fortaleció bastante, y esas expectativas son un poco las que están generando pues esas subidas que estamos viendo en el dólar. El primero, que me parece además muy gráfico, que es el eurodólar, que lo podemos ver bueno, pues en temporalidad sobre todo semanal. Yo estos días, por ejemplo, pues en las operaciones que iba realizando, antes de que tuvieran lugar las elecciones, lógicamente, teníamos una proyección alcista en temporalidad semanal, es decir, es algo ya más a largo plazo. Llevábamos más de un año con una tendencia alcista por parte de este gráfico. El precio, en concreto, esa proyección alcista se había estado generando desde el mes de octubre del año pasado, y se ha generado una ruptura bastante fuerte. De hecho, ahora mismo el motivo del mercado está haciendo una pequeña fase correctiva, que es lo que podemos ver con un pequeño retroceso, que es el 1,0395, pero está claro que después de esta ruptura, de esta imposición bajista tan fuerte que se ha estado generando, pues ahora mismo tenemos que plantear posibilidades de ventas, por supuesto. Además, hay una proyección que en el caso de fase correctiva podemos seguir trabajando con ella, que es una proyección bajista que se ha estado formando desde el 22 de octubre, que yo, por ejemplo, en mis canales y demás he estado hablando mucho de esta zona. Y ahora lo principal, sobre todo, pues al final la pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? Sobre todo, pues es hasta dónde puede llegar a caer el mercado, qué niveles son los que puede llegar a alcanzar. Y antes comentaba sobre todo, bueno, pues el tema del 1,0395, por ejemplo, que es un nivel además muy representativo, el hecho de que muchos hablan y hablamos en general de esa posibilidad de volver a llegar al 1, es decir, al final que se equiparen tanto el dólar como el euro, y aquellas personas que se pregunten que cuándo podría llegarse precisamente a alcanzar este tipo de niveles, esa ruptura de esa zona soporte es bastante importante, con lo cual hay que prestarle mucha atención, sobre todo, evidentemente, con ese dólar más fuerte, con esas expectativas. Donald Trump siempre lo ha dicho, que no quiere un dólar fuerte, porque al final eso lo que hace es perjudicar a las exportaciones en Estados Unidos, y es algo negativo para ellos. Pero sí que está claro que al final, pues nosotros con estas proyecciones, estas expectativas, tenemos que seguir pensando en ese impulso bajista. Y siempre, cuando hablamos de novedades en el dólar, nos fijamos mucho en el euro, pero también, si incluso quisiéramos fijarnos en alguna divisa un poquito más exótica, ¿no? En el sentido de divisas que tienen menos volumen de operativas, que quizás pues a lo mejor ya sabemos que suelen tener un poco más de ruido, y siempre pues por eso las vemos como mercados más emergentes. Me parece muy gráfico el peso mexicano, porque precisamente en este caso hemos estado hablando mucho de México cuando Donald Trump ya fue presidente antes, con esas deportaciones, bueno, muchas cosas que ha hecho hacia los latinos, y el hecho de que Donald Trump pues al final haya ganado las elecciones también genera muchas expectativas en perjuicio de bueno, pues las divisas latinas. Y el peso mexicano es un claro ejemplo de imposición alcista. De hecho, según han sido las elecciones de Estados Unidos, ya el dólar se había estado fortaleciendo antes, pero la imposición alcista, la fuerza alcista, ha ido incrementándose cada vez más. De hecho, la tendencia, por ejemplo, que se había estado formando desde mayo de este mismo año, si lo vemos en temporalidad diaria, se ve muy bien. Esa tendencia alcista se sigue manteniendo, con lo cual tenemos que seguir pensando en posibilidad de compras, siempre y cuando esa tendencia se respete, por muchos retrocesos que se puedan ir generando. Y datos así más representativos, al igual que en el gráfico del eurodólar, muchos nos preguntamos, pues eso, hasta dónde puede caer el mercado, cuáles son niveles importantes.
pues está muy claro que siempre y cuando ese tipo de tendencias en el gráfico del peso mexicano, del dólar contra el peso mexicano, se sigan manteniendo, yo quiero que nos fijemos especialmente en un primer nivel que a largo plazo ha sido una zona de rechazo fuerte y que el gráfico perfectamente con estas expectativas podría llegar a alcanzar, que es el 21,45. Y evidentemente a partir de ahí, si vemos que bueno, tenemos que ir siguiendo los fundamentales, datos que se vayan publicando, acciones que vaya tomando Donald Trump también, pero en el caso de que ese impulso alcista se siga dando, que el gráfico se coloque por encima de ese 1,2145, estaríamos hablando de nuevos niveles que estarían en torno al 23,13 aproximadamente, con lo cual estaríamos hablando de impulsos importantes, de buenas oportunidades de entrada también, de buenas oportunidades de inversión que merece la pena tener en cuenta. Y aquellas personas que quieran trabajar con estos gráficos así más representativos, yo sobre todo lo que aconsejaría también es que estén muy atentos a nuevas decisiones, nuevas declaraciones que se den por parte de Donald Trump, de planes que se tengan, obviamente también este tipo de subidas, de posibles subidas de aranceles y lo que se vaya diciendo con respecto a divisas latinas también va a ayudar mucho. Así que, sin duda, yo creo que el año 2025 va a ser una buena oportunidad, una buena ocasión para poder abrir buenas oportunidades de entrada en función de, evidentemente, luego las declaraciones que se vayan dando, las decisiones que se tomen, que vayan respaldando esas expectativas que estoy comentando. En efecto, tanto el real brasileño como el peso mexicano, incluso bueno, la moneda, la divisa suiza, pues han perdido mucho terreno frente al dólar. Es una de esas bazas para jugar. Me has hablado antes del euro, el dólar 0,395. ¿Para qué te atreves a dar un plazo? No sé si lo vemos para este 2024, para principios de 2025. ¿Lo podemos ver el euro dólar en el dólar 0,395? A ver, realmente el 0,395 lo hemos alcanzado hace muy poco, hace unas semanas. Tenemos que tener en cuenta, ya queda muy poquito para que se termine el mes, el año, perdón. Al principio del mes es cuando podemos ver movimientos más fuertes. Yo personalmente considero que para ver caídas más allá o posibilidades de que el mercado pueda hacer movimientos bajistas más importantes, yo considero que sería mucho más probable ya de cara al 2025, porque ahora vemos los típicos rallies, pero luego decisiones, el nombramiento como tal oficial de Donald Trump se va a dar en enero, en el 2025. Entonces yo considero que luego ya los movimientos más destacados serían sobre todo de cara al próximo año, lo que no quita, obviamente, que hablando del rally este diciembre y demás, también pues podamos, antes de que termine el 2024, tener buenas oportunidades de entrada, independientemente de que, por ejemplo, pues pudiera haber algún tipo de fase correctiva, pero siempre trabajando con esa proyección bajista en favor de tendencia. Pues Miriam Sánchez, Just for Trade, un placer, gracias y cuidado con las divisas. Muchas gracias, estaremos muy atentos.